Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros mientras que contestamos preguntas de la Biblia. La pregunta que queremos contestar esta noche es, no sé si las ha visto, es esta. ¿Le guardaba rencor Jesús a Herodes Antipas? Muy buena pregunta, ya que estamos en la semana quinta de nuestro estudio y estamos mirando a Lucas esta noche, Lucas 23, 6 a 12, y tendremos otros pasajes también que vamos a mirar, pero mayormente vamos a mirar a este que es muy importante en esto. Esto sería el quinto tribunal. Tendremos un tribunal más y no sé exactamente cómo vamos a hacer ese último porque tenemos algo que vamos a hacer como iglesia en la próxima semana. Uh, Quizás lo hacemos en presencia, pero presencialmente. Pero el punto es que ahora estamos mirando Jesús se encuentra ahora en frente de Herodes, que es un romano. Hemos hablado de que hemos visto tres tribunales judíos, y ahora tenemos el segundo entre un romano. Vamos a entender eso ahora, lo miramos. Y también esto es el segundo romano, pero es el número 5 en nuestra lista de todos. Por favor, si tienen sus Biblias, pueden buscar ese de Lucas 23, 6 al 12. Vamos a mirar eso y leerlo. Como digo, eso sería nuestro pasaje como de enfoque, pero también sirve como algo del fondo, porque tenemos que mirar atrás. Para contestar esta pregunta, realmente no tenemos que mirar atrás. Déjame decirte que guardar rencor es un pecado, ¿verdad? Sabemos que Jesús nunca pecó, ¿verdad? Pero es una pregunta que yo planteo para estudiar esta parte de la Biblia, encuentro que Jesús tiene con Antipas, porque los dos tienen una historia. Ok, antes de continuar, vamos a la Biblia, a Lucas 23, empezando con versículo 6. Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Eso de hecho es el último versículo que leímos cuando estábamos juntos hace una semana. Empiezo ahí para que tengamos esta entrada. Y dice, ¿y cómo entendió que era de la jurisdicción de Herodes? Le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer una señal, es decir, como un milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él, Jesús, nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes
y los escribas acusándole con, con porfía o con porfía. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, visitiéndole, perdón, de una ropa rica y volviéndole a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran amigos entre sí. So, hay muchas cosas aquí que queremos hablar. Uh, en primer lugar, vemos que Herodes quería saber acerca de Jesús. La Biblia dice que Herodes estaba ahí en Jerusalén. Porque estaba en Jerusalén si es de Galileo, ¿verdad? Porque estaba ahí en Jerusalén. Si él es Galileo y ya está en Jerusalén, ¿por qué? ¿Por qué quiere estar ahí? Segundo, ¿qué era el problema entre Antipas y Herodes? Tercero, ¿por qué Jesús no le contestó nada? Porque Jesús estaba callado, no quería decir nada. Por último, porque Antipas no quería juzgar a Jesús, ¿verdad? Y cuáles son los poderes de Herodes. Porque Pilato, con el poder de crucificar, porque Pilato, sabiendo los deseos de los judíos, que eran de crucificar a Jesús, porque Pilato le mandó a Herodes. Bueno, ya mirábamos, ya vimos en la semana pasada que Pilato tenía el poder para hacerlo. Es decir, crucificar. Los judíos no pueden crucificar a nadie. Ellos no tienen ese poder, no tienen eso como uno de sus derechos, ¿verdad? Eso es la primera razón que le mandaron a Pilato. Pero Pilato dijo, bueno, él es de Galileo, entonces ¿por qué ustedes entre su propia gente, como él es Galileo, yo creo que este problema es de ustedes? Yo le voy a mandar al rey de Galileo. Herodes Antipas era rey. La primera cosa que debemos entender es que este hombre Herodes tiene una historia con Jesús. Y la historia, empieza con Juan, su primo, ¿verdad? Juan el Bautista, que es el primo de Jesús. La historia empieza ahí y vamos nosotros a esa parte de la Biblia para ver cómo empieza esa historia. Primero debemos entender cómo empezó el ministerio de Juan. Primero, Juan es profeta en las mentes de los judíos. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea. Ok, tetrarca quiere decir que él también era una forma de gobernador. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea. Iturea. Uf. Deben tener nombres españoles, ¿verdad? Y de la provincia de Traconite y Lisanías, tetrarca de Abilinia.
la primera cosa que yo quiero explicar, aunque yo estoy como masticando esas palabras y estos nombres, la primera cosa que yo quiero explicar es Herodes Antipas tenía de padre a su papá del mismo nombre, Herodes. Me gustaría, yo quiero que ustedes consideren ese nombre Herodes como el nombre de la familia. Ok, so Herodes tenemos Herodes, Antipas, vemos aquí, ellos dijeron Felipe, pero su nombre completo será Herodes Felipe. So, como nosotros tenemos nuestros apellidos como segundo nombre, no es segundo nombre, pero es el apellido, el último nombre que tenemos, para ellos lo pusieron enfrente, ok. So, Herodes Antipas, Herodes Felipe, y hay 4 Herodes más. So, Herodes, cuando pensamos en Herodes, Herodes era también el papá de este hombre que estamos hablando esta noche. Fue el papá o el rey cuando nació Jesús. Ok, recuerden que él murió en 4 BC. So, cuando él murió, antes de morir, nombró a sus 4 hijos, porque tiene 4. El otro lo vemos en Hechos, el libro de Hechos, um, y él es Herodes Agripa. Vemos a él también en Hechos. Pero lo que tenemos aquí es cuando Herodes, el padre, murió, nombró a sus 4 hijos como tetrarcas en 4 provincias a través de toda esa zona de Jerusalén. Ok, so Antipas tiene Galilea y Jesús es de Galilea. So Jesús tiene un motivo para no querer hablar con él porque Jesús sabe la historia que sus papás le contaban, ¿verdad? Tu papá me quería matar, yo no quiero hablarte. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Entonces nosotros guardamos el rencor, pero Jesús, el Salvador de vidas, no es así. Entonces él no tiene interés en guardar rencor. Segundo, este mismo Herodes no solamente quería quitar la vida de Jesús, pero también quería y no quería pero no quería quitar la vida del primo de Jesús, Juan el Bautista. So, miramos también a eso. So, Juan, ok, empezó su ministerio, ¿verdad? Alrededor de este tiempo, okay, es cuando Juan empezó su ministerio. Pasamos a Mateo. Si tienen sus Biblias y si están citando lo que hacemos aquí, por favor que subrayen estos, ¿verdad? So, ahora estamos en en Mateo 14. Empezamos en Lucas 23, 6 a 12. Si están conmigo, luego pasamos a Lucas 3, capítulo 3, versículo 1, cuando Juan empezó su ministerio. Lucas 3 está hablando acerca de Juan el Bautista cuando él empezó su ministerio, ¿ok? So, quería que ustedes vieron que Juan empezó su ministerio cuando este hombre, ¿verdad? Uh, Volveremos ahí. Yo creo que vean todo eso. Ok. Cuando este hombre uh, que es era tetrarca, ¿verdad? En Galileo. So era el año 15 de Tiberio César, pero también Poncio Pilato estaba gobernador. So Jesús tenía más o menos 30 años, ¿recuerdan? Porque este hombre empezó su ministerio 6 meses antes
Juan el Bautista empezó su ministerio 6 meses más o menos antes que Jesús empezó el suyo. ¿Ok? Y solo estamos en Lucas, perdóname, yo tengo la mente en todas las partes. Estamos estableciendo, perdón, en Lucas capítulo 3, versículo 1, más o menos el tiempo histórico en que Juan y Jesús, los dos, empezaron su ministerio. Lucas se enfoca en Juan, pero 6 meses después empezó el ministerio de Jesús. So vemos que Poncio Pilato estaba, César estaba y Herodes Antipas estaban. ¿Ok? Eso es mi punto ahí con ese pasaje. Ahora, mirando a Mateo 14, queremos volver a Mateo 14 y vamos a leer. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Um, so, porque Herodes había prendido, a Juan y le había aprisionado, puesto a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Ve? Entonces acabamos de ver que Felipe es el hermano de Herodes. ¿Ok? Herodías, no se deje confundir. Herodías es la esposa de Felipe. ¿Ok? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. So, uno puede perderse ahí. Mira lo que pasa. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Cuál es la razón? La razón es porque Juan el Bautista le decía ¿a quién? A Herodes: no te es lícito tener ¿a quién? A Herodías. ¿Ok? Tomamos una pausa ahí para que tengamos la historia clara. Pero pastor, ¿qué tiene que ver con Jesús? Espérate, yo llego ahí, espérate. So, lo que está pasando aquí es Mateo está recortando la historia de Juan el Bautista y lo que pasó con él, porque Herodes le mató. ¿Ok? Y lo que pasó es Juan dijo a Herodes: no es legal que tú tienes a esta mujer, Herodías, como esposa. Y usted dice, pero dice que fue la esposa de Felipe. Yo sé. Pero lo que pasó es que ella dejó a Felipe para estar con Herodes. Se divorció de Felipe para estar con Herodes. Eso es lo que pasó. Suena como una drama de una telenovela. Pero no es telenovela porque no tenían televisiones. Mala broma. Ok. Pero ella dejó a Felipe para quedarse con Herodes. Ok. Eso es historia. Cuando eso pasó, Juan el Bautista estaba diciendo que, pero no es legal que tú haces eso según la ley de Moisés, según la ley de los judíos, no es bueno que lo hiciste. Ok, vamos a pasar ahí. Juan sabemos que fue casi como profeta, ok. Sí, decimos Juan el Bautista, pero también profetizaba la venida de Jesús y como él iba a predicar a los demás hasta morir y todo eso. Ok, so Juan para todo el público, según la Biblia, fue como profeta. Lo consideraron profeta.
um, Herodes, el papá de Herodes, alguien me preguntó hace, no sé, como un mes, algo así. um, él no era judío, ¿ok? Era gentil, idiomita, ¿ok? Eso significa que sus hijos también son idiomitas, ¿verdad? Herodes, el que quería matar a Jesús, que intentó matar a Jesús, ese Herodes, el papá, se casó con una mujer de Samaria. Entonces, este Herodes, Antipas y sus hermanos, tiene mamá de Samaria y papá idiomita. No son puros judíos, no son de ningún linaje judío, ¿ok? Son gentiles. Por eso decimos son romanos. Y como son romanos, ellos podían, siendo romanos, podían matar, porque ellos tenían la esencia, ellos podían matar, no lo voy a decir, ejecutar como la pena de muerte en quien ellos querían, ¿ok? Por eso nada pasó a Herodes y por eso tampoco nada pasó a Herodes Antipas cuando quitó la vida de Juan el Bautista. Estamos entonces, él podía hacerlo porque tenía el derecho, como gobernador, como tetrarca, él pudo. Los judíos no pudieran hacerlo, ¿ok? Pero él, como no era judío, él sí podía. Ok, volveremos al pasaje. Ok, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, hablando de la esposa de él. Y quería matarle, ok. Juan le dijo eso. Herodes Antipas le quería matar, más temía al pueblo porque le tenían como a profeta, como decía ahora, ¿verdad? Por eso no lo hizo, right? Más celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. So, Herodes tenía su cumpleaños, ¿verdad? Cumplió, está celebrando su cumpleaños. Y es por este versículo aquí que hay algunos cristianos, mayormente hay algunos testigos de Jehová que no celebran los cumpleaños por este pasaje, ¿verdad? Celebrando su fecha de nacimiento, su cumpleaños, la hija de Herodías, no, ahora acuérdese que él se casó con, con esta mujer, Herodías, tenían una niña, ¿verdad? Ella tuvo una hija, Salomé, ¿ok? Esta muchacha danzó y eso agradó a Herodes, ¿verdad? Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. So Herodes dijo, bueno, ¿qué te puedo dar? Y ella dijo algo. Ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. So, esta muchacha pensaba que estaba haciendo algo bueno. Ella sabía que lo que Juan dijo acerca de su mamá, ¿verdad? Que mi mamá no debe estar contigo. Ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. So, es importante que tengamos esa parte de la historia clara. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia y no entendemos los motivos. Leemos la Biblia y pensamos que ella quería matarle, pero nadie sabe el por qué. ¿Fue por el Evangelio? No, no fue por eso. Juan el Bautista fue un hombre que sabía confrontar, ¿verdad? Y hay que entender que no solamente Juan que tenía ese sentimiento, todo el pueblo lo sentía. Todo el pueblo, acuérdense que Herodes era su papá, ¿ok? Herodes el mayor era su papá y no le caía bien con ninguno de ellos. Herodes el papá.
no la quería bien con los líderes de los judíos y tampoco el hijo de él. Este niño, este hijo de él, Antipas, era tal y como su papá, ¿ok? Muy ambicioso. Hasta Antipas una vez intentó a matar a su propio papá, porque quería extender, ¿verdad?, su poder. Lo que el rincón que tenía no era suficiente. Intentó a matar a su papá. Luego en la vida, su esposa también era muy ambiciosa, ¿verdad? Dejó a Felipe para estar con este. Y los dos eran muy ambiciosos. Y ella puso un complot para conseguir otro territorio y al final de postre lo votaron. Le votaron bueno, le votaron a él, pero ella le siguió, ¿verdad? But el punto es que uh, este hombre no realmente quería matar a Juan por lo que le decía, que el público vio a Juan como, como profeta y no quería hacerlo. Entonces el rey se entristeció, ¿ok? Se entristeció porque no quería hacerlo porque el público lo veía como profeta, más por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que le cediese. So, él tenía que cumplir con su palabra porque todo el mundo estaba ahí escuchando, ¿verdad? Y enviando, degolló a Juan en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre, ¿verdad? Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. So, por eso estamos leyendo esta parte. Jesús escuchó lo que pasó. Acuérdense que Jesús y Juan son primos. Elizabeth es la mamá de Juan. Elizabeth era la hermana de su mamá María. Y recuerden cuando Elizabeth uh, se embarazó con Juan, ella tenía muchos años y María era una jovencita. Fue donde Elizabeth para contar lo que le había pasado con su nacimiento, con su embarazo, perdón. Y las dos estaban glorificándole a Dios por el milagro. María para ser una madre, aunque era virgen, y Elizabeth se embarazó con muchos años, tal y como Sara lo hizo, ¿verdad? So, hay una historia ahí. Entonces Jesús tenía eso también en contra. Él podía quedarse callado en frente de Antipas porque su papá le quería matar, pero su hijo le mató a su primo. Y yo creo que para nosotros eso sería suficiente. Yo no te quiero hablar. No te quiero hablar. Yo tengo rencor. Tú me querías matarme a mí, tu papá, y tú mataste a mi primo. Pero Jesús no es hombre como nosotros. Y es por eso que él no merecía, perdóname, ir a la cruz. Porque él no era hombre como nosotros. No es como nosotros, ¿verdad? Él es libre de cualquier pecado. Pero volveremos a la Biblia y oyéndolo Jesús se apartó de allí y embarcó a un lugar desierto, apartado. Y cuando los gentes lo oyeron, le siguieron a pie a las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos, perdón. Uh, yo incluí esa parte porque quiero que vean algo, ¿verdad? Quiero que vean algo.
Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y los discípulos de Juan, no los discípulos de Jesús. ¿Ok? Los discípulos de Juan hicieron todo esto y luego fueron donde Jesús para contarle lo que pasó. Y Jesús, en vez de responder, Jesús, en vez de enojarse, Jesús, en vez de tener como una furia, él fue para aislarse, ¿verdad? Y él sanó a los que estaban ahí enfermos. Nosotros reaccionáramos, nosotros habríamos reaccionado a otra forma, con coraje, con rabia. Pero Jesús, en vez de hacer todo eso, fue para sanar a otras personas. En ese mismo pasaje, en ese mismo tiempo, ahora estamos en Marcos, capítulo 6 de Marcos. Podemos ver algo aquí de Herodes, porque Herodes oyó la fama de Jesús en aquellos años, 3 años después. So, aquí estamos con Jesús. Acuérdense dónde estamos en la historia. Jesús ahora mismo está en su quinto tribunal, pero estamos tomando unos pasitos hacia atrás. No voy a decir para atrás. Estamos tomando unos pasos hacia atrás para mirar la cosa más ampliamente y entender más ampliamente lo que pasó, la historia que estos dos hombres tienen. ¿Ok? Ahora podemos entender por qué Herodes dijo, bueno, yo siempre he querido conocer a Jesús. Había escuchado muchas cosas acerca de él. Mira lo que dice la Biblia. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan, él bautizaba, ha resucitado de los muertos y por tanto virtudes obran en él. So, ahora podemos entender con esa historia, Herodes estaba pensando, yo no quería matar a él, yo no quería hacerlo porque la gente lo vio como profeta, pero como yo le maté, quizás Juan se resucitó y volvió este hombre. Un mal concepto, pero eso es lo que él estaba pensando. Nunca sabía, nunca conectaba que los dos hombres eran primos. Pero Jesús lo sabía, Juan lo sabía, Herodes Antipas no lo sabía. Tú sabes cómo nosotros somos, ¿verdad? A veces nosotros somos como alguien nos puede ofender y nos pueden ofender de manera desconocida, sin darse cuenta, pero guardamos rencor, ¿verdad? Aunque la persona quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, maybe, no sabía que nos hubiera ofendido, pero tenemos rencor. En este caso, ¿verdad? Antipas era culpable, pero nadie podía hacer nada contra él, porque también él era tetrarca, es decir, que era el líder. Él podía matar, quitar la vida y todo eso, y nada le pasa porque es romano, y nadie va a decir nada. Es líder, él es el gobernador, ¿verdad? So, cuando lo hizo, nada pasa. Nada pasa. Um, so, pensaba él que Juan se había resucitado.
Otros decían Elías es. Y otros decían profeta es. O alguno de los profetas. Y oyendo lo perdón. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había aprisionado en la cárcel. So ya hemos leído todo esto. But estaba, perdón. Ya, Marcos. Ok. So, tenemos esa historia en Lucas y también en Mateo. Ok. Eso es lo que quería que ustedes vean. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, antes de volver, perdón, a nuestro pasaje, quiero decirles un poquito más acerca de este hombre. So, Herodes Antipas ya tiene Jesús enfrente de él. Y es posible, aunque no es probable, pero es posible que Jesús se queda ahí callado porque está pensando en estas cosas. Y en vez de pecar, se queda callado. En vez de responder de manera violenta, con rabia, él se queda callado. Um, pero esto no es lo probable. Aunque sea posible, no es lo probable. Lo que realmente está pasando aquí es porque por los últimos 3 años, Herodes Antipas quería saber acerca de Jesús y se revele por qué. Vemos el por qué. Um, Dice porque quería ver un milagro. Él esperaba que Jesús hiciera una señal, un milagro. En otras palabras, sus deseos, ¿verdad? Su motivo no era un motivo auténtico, no era un motivo de buscar y entender la verdad. Y la Biblia dice que no debemos responder a un necio según su necedad. So Jesús se quedó callado, no dijo nada, no respondió, porque realmente sabía que era no una búsqueda válida de la verdad. No fue, él no fue honestamente tratando de entender la verdad. No quería saberla. No quería conocer a Jesús. Realmente, él quería ver un milagro en vez de conocer a Jesús. Otra cosa que yo quiero que vean es lo que pasó en la última parte ahí. So, Jesús tiene una historia con este hombre. So, voy a la Biblia. Estoy en Lucas 23 y Jesús ya también tiene una opinión acerca de él. ¿Ok? Él tiene una opinión acerca de él. So, vamos a Lucas, perdón, yo estoy mal. Lucas, no tengo, Lucas 13. Perdón, Lucas 13. Y quiero que leamos esto junto. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén. Y dijo uno, Señor, ¿son pocos lo que se salvan? Y les dijo, porfiar a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantaré y cerraré la puerta
y comenzarás a enseñar fuerza y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde, no os conozco de dónde seas. Entonces comenzarás a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, digoos que no os conozco de dónde seas, apartaos de mí, todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieres a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí son postreros los que eran los primeros, y los primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron uno de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ok, ¿ustedes ven eso? Sal y vete de aquí, porque Herodes está hablando acerca de Herodes Antipas. Te quiere matar. Y mira cómo responde Jesús. Y les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades, y hoy y mañana y el tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que el profeta muera fuera de Jerusalén. So, Jesús tenía unas palabras fuertes para el mismo hombre, Herodes, y les dijo ir y decir aquella zorra, ¿verdad? Está llamando a Herodes una zorra. Entonces, ¿es posible que Jesús sí guardaba rencor? No, no es eso. Jesús, lo que pasa es que Jesús no es, como digo, no es como tan débil como todo el mundo quiere ponerlo, ¿verdad? Todo el mundo le quiere poner, oh, Jesús amaba a todos. Es cierto, Jesús sí le amaba, pero también Jesús hablaba las cosas tal y como eran. Y estaba diciendo que él es una zorra. ¿Cómo es una zorra? Como un serpiente, es como una culebra. Es muy, muy astuto, ¿verdad? Muy sutil en su manera de mover y las cosas que hace. So, Jesús está diciendo, ustedes pueden decirle lo que le dé la gana. Yo no me pueden causarme a mí ningún daño. Y aquí está, enfrente de Herodes Antipas. Aquí está, se encuentra enfrente de él. Y él sabía dos cosas. La primera es que Herodes quería ver un milagro. Segundo, Herodes le quiere matar. Pero qué interesante que mató a Juan el Bautista. Quizás, tal vez ahora sabe que son primos, pero lo dudo. Y tiene la oportunidad en este quinto tribunal para matar a Jesús y tampoco toma la oportunidad. Como digo, tampoco, porque realmente no quería matar a Juan el Bautista. Tuvo la oportunidad, lo hizo porque hizo una promesa, ¿verdad? Por su juramento. Pero realmente no quería hacerlo porque no quería, enojar al público. Ahora es diferente. Ahora es diferente. No está preocupado por enojar al público. El mismo público está ahí acusándole a Jesús. Pero, ¿dónde están? Ok,
Muy buena pregunta. Están en Jerusalén. ¿Por qué él está en Jerusalén? Porque tal y como su papá, aunque no eran judíos, practicaban las cosas de las judías, los judíos. ¿Por qué? Por razones, por motivos políticos. Por motivos políticos. No, ellos no tenían ningún interés en el Dios de Israel. Para nada. Pero Herodes hizo la misma cosa, su papá. Él hacía la misma cosa. Él participaba en algunas cosas de los judíos para complacer, suficientemente complacer a la gente. Pero todo eso fue político. ¿Ok? Un ejemplo de eso es el templo de Herodes. ¿Verdad? Herodes construyó, no Antipas, el papá, construyó el templo para que los judíos tuvieran donde podían adorar a Dios. ¿Ok? Y lo hizo ahí en Jerusalén. Obviamente, como él no era tetrarca en Jerusalén, sino en Galilea no tenía que tener permiso del César, pero lo hizo, ¿ok? Lo hizo porque tenían que de alguna manera complacer a ellos. So fue fue algo político, no es porque él tenía mucho interés, pero tú sabes cómo hoy en día decimos de los políticos que es un photo op, es una oportunidad de una foto, ¿verdad? Ellos hacen cosas, van donde tú puedes verlos como sirviendo comida a los pobrecitos para que se vean bien, pero realmente no tienen mucho interés en hacer muchas cosas, ¿verdad? Quizás lo hacen para que tengamos nosotros una imagen de ellos, un buen concepto de ellos, pero no es necesariamente que es de su corazón, ¿verdad? Y así es él, ¿verdad? So, él estaba en Jerusalén porque es la Pascua. Y todo el mundo está en Jerusalén porque es la Pascua. Todo de su pueblo, de Galilea hasta Jesús, ¿verdad? Todo su pueblo está en Jerusalén. Entonces él está donde ellos. Es muy sencillo. Él está donde ellos. Todos eran judíos. Bueno, está en Jerusalén. So, él fue también. Porque se hicieron amigos. Esa fue la otra pregunta que hicimos en el principio. Porque Pilato y él, Herodes, se hicieron amigos después. Te digo por qué. Históricamente no se encuentra en la Biblia, pero históricamente él, como te decía, era un hombre muy ambicioso, ¿ok? Y él había hecho, él no tenía, este fue un poquito diferente que su papá en un sentido. Su papá también era muy ambicioso, pero muy sabio y él sabía moverse entre los romanos, ¿ok? Este no tenía la misma sabiduría que su papá, no era tan astuto como su papá. Uh, y él tenía su ambición, pero al mismo tiempo estaba enojando a ciertos políticos hasta Pilato. ¿Ok? Había una cosa entre él y Pilato. Los detalles no son muy claras, pero los dos tenían como una fricción. Y, y no tenemos los detalles en cuanto a por qué que se hicieron amigos después de eso. Él no decidió no hacer nada contra Jesús, no tomó esa decisión, tenía el derecho de hacerlo, aunque estuviera ahí en Jerusalén. Él podía decir, ok, lo vamos a llevar a Galileo después, porque no iba a hacerlo en la Semana Santa, ¿verdad? Y podemos hacerlo allá después de todo esto. Mientras tanto, que él se mantenga encarcelado y lo llevo conmigo cuando yo vuelva a Galilea. No hizo eso, no tomó esa decisión. Pudo, pero no lo hizo. Le devolvió a Pilato. ¿Por qué? Porque yo creo que los dos hombres vieron la misma cosa. No era culpable de nada. Jesús no habló, no dijo nada. Él
estaba bajo todas esas acusaciones. Ok, sabemos que los escribas los judíos estaban acusándole, tenían esas cosas, pero realmente el judismo no le importaba a Herodes Antipas. Para él eso no significaba nada. Para él fue muy obvio que él no era el rey de nada. Vamos a asumir si estaban acusando, por ejemplo, él escuchó que eran las acusaciones. Él mismo le preguntaba qué. Le preguntaba primero para hacer un milagro, no lo hizo. Pero segundo, le preguntaba acerca de las cosas que ellos le estaban acusando. Tampoco dijo nada. Entonces Jesús se quedó en silencio, totalmente en silencio, no dijo nada, ¿verdad? Seguro le preguntaba, pero no tienes que decir nada, tú no quieres decir nada para defenderse contra esas acusaciones. No dijo nada. Seguro que ellos dijeron lo que él dijo entre los judíos. Él dice que él es el Mesías, él dice que vendrá en las nubes, él dice esto y tercero, pero para Antipas no le importaba nada de eso realmente. Él estaba en Jerusalén, sí, estaba yendo a templo, sí, a lo mejor hizo sus sacrificios, claro, pero ¿saben qué? Tenemos muchas personas que van a la iglesia que hacen la misma cosa. Tenemos líderes que dicen que son cristianos, ¿verdad? Y participan en las cosas de la iglesia, pero sus corazones están lejos de Dios. So, es igual para ellos. Tenemos que tener mucho cuidado con quienes decimos que él es cristiano. Yo he visto personas que dicen que son cristianos y hacen cosas políticamente para complacer al pueblo, pero realmente no tienen mucho interés en eso. Pero lo dicen para complacer a su público, a las personas que votan por ellos, ¿verdad? Y lo dicen. ¿Cómo lo sabemos? Porque tal y como podemos mirar su vida. Si yo soy cristiano, yo vivo a cierta manera. Yo tengo una cierta conducta, ¿verdad? Yo tengo una cierta habla. De mi boca derrame las bocas de la iglesia, del evangelio, ¿verdad? Y personas que dicen que sí, soy cristiano, tú sabes que hay ciertas cosas que no podemos decir que no son salvos, porque no somos Dios, pero al mismo tiempo tenemos nuestras dudas, pero para decidir eso es Dios, ¿ok? Pero sí, la Biblia nos dice que podemos discernir, ¿verdad? Y podemos ver que la persona vive o no vive su vida a una cierta manera. Y este hombre no lo hizo. Pero tal y como los políticos de hoy dicen cosas para complacer al pueblo, para complacer al público. Yo soy contra el aborto, pero realmente tú no quieres, a ti no te importa eso. Tras la espalda de todos tú pagas por un aborto. No sé si ustedes han visto ese hombre, era futbolista aquí, americano, ¿verdad? Y decía eso, yo soy contra el aborto. Pero en las noticias hay un récord que él pagaba por un divorcio, perdón, por un aborto, ¿verdad? A escondido, a manera escondida, que pagó, dio el dinero a la muchacha para tener un aborto. Pero públicamente dice, yo estoy en contra. Yo soy buen cristiano. Bueno, yo no estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que la gente puede decir o no decir cosas simplemente para complacer al pueblo, como políticos. Y así era Antipas también. Entonces, luego de todo esto, él mandó a Jesús de nuevo a Pilato. Y veremos más adelante en el libro de Hechos que unos años después, que él, Antipas, en el año 39, en el año 39, fue removido de su puesto
por los líderes romanos. Aunque él y Pilato se hicieron amigos, Pilato, como yo les dije, también fue removido y este también. Alrededor del mismo tiempo. Los dos fueron, no sabemos por qué. Sabemos que la esposa, ¿verdad? Herodías, de él, yo sé que ella hizo cosas para avanzar la carrera de su esposo, de su nuevo esposo. Um, pero no tenemos, y yo sé que eso no les fue bien y no le mató a nada de eso, pero él sí fue quitado de su puesto y según lo que yo tengo entendido es que alguien se enteró de eso y antes de que Antipater, su nombre es Antipater, Antipas es como un apodo, pero antes de que él podía ejecutar su plan, ¿verdad? Se averiguaron antes y lo quitaron de su puesto. So, yo sé que tenía algo que ver con la esposa de él. Um, so, no fue popular entre los romanos y tampoco fue popular entre los judíos porque le vieron como un judío falso. Estaba practicando su religión, pero realmente su corazón no estaba. Y también él fue gentil llamándose rey. Su esposa también gentil. Y Juan el Bautista sentía que fue apropiado decirle, pero para ti no es ilícito para tenerle a ella. ¿Por qué? Porque estás practicando nuestra religión, dices que eres judío, pero, perdón, estás rompiendo la ley. So, si tenemos esto en vista, si vemos eso, sabemos que para él no le importaba mucho la ley de Israel. No le importaba mucho la ley de Moisés, ¿verdad? Si él fue dispuesto, si él era dispuesto a casarse con la esposa de su hermano, ella se divorció y se casó con él. Obviamente no tenía mucho respeto para la ley. So, por lo tanto, ¿verdad? Estoy diciendo que cuando los judíos le acusaban de ser Mesías, de decir que era el rey, de todo eso, él estaba pensando que, ok, pero nada de eso me importa a mí. A mí no me importa nada de eso. No es una amenaza de inmediato para mí. Entonces, para mí no importa eso, mándele a Pilato. Yo estoy aquí de vacaciones, estoy en Jerusalén, estoy de vacaciones. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Verdad? So, así terminó esa historia. Él no fue culpable en los ojos de Antipas. No lo vio culpable de nada. So, no le juzgó. Nada más escuchó las acusaciones y nunca dio su juzgamiento. ¿Verdad? Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, me gustaría saber de ti. Puedes escribirme un comentario ahí abajo.